Hoy quiero mostrarles la usabilidad de los flujos. Esta herramienta se usa principalmente para la automatización de procesos de negocio y la finalidad es que podamos concentrarnos en crecer el negocio en vez de estar preocupados por procesos internos que van a correr de manera automática. Comencemos a crear un flujo pequeño para familiarizarnos con las opciones de la herramienta. Vamos a personalización, creación de scripts, flujos de trabajo, crear. Llegamos a una ventana en la que determinamos los parámetros iniciales del flujo. Una vez en esta ventana, diligenciamos los campos. Le asignamos el nombre al flujo, en este caso prueba asignación subsidiaria, le colocamos un ID. Esta es la mejor manera de siempre colocar un ID con raya al piso y en minúscula que describa el nombre de lo que se está creando. Le definimos un tipo de registro sobre el cual se va a ejecutar el flujo. Al marcar el tipo de registro sobre el cual va a correr el flujo, nos salen en qué formularios queremos que corra el flujo. Podemos marcar varios si queremos. Por el momento vamos a marcar solo cliente interesado o lead. En estado de liberación podemos determinar si ya el flujo está corriendo, si no está en ejecución o si está en pruebas. Lo vamos a poner por ahora en pruebas. Vamos a hacer que corra como administrador. Por eventos lo ponemos que el flujo se defina en el momento de creación, a la vista. El tipo de desencadenante o trigger, el momento que se va a ejecutar la acción, antes del registro, después de enviar el registro, es mejor colocarlo directamente sobre el estado. Entonces en este caso lo dejamos en blanco. Podríamos también colocar una condición. El contexto es en qué momento se va a ejecutar el flujo, que la vamos a dejar marcada con interfaz de usuario. ¿Eso qué significa? Que el flujo solo va a correr cuando entremos a abrir el registro manualmente, no cuando se hagan cargues masivos. También tenemos el campo de condición en el que le podemos poner un valor predeterminado, como por ejemplo una subsidiaria. Y podemos definir que sea igual a un país. En este caso no lo vamos a hacer, le damos cancelar y guardamos la primera caracterización del flujo para que ya nos quede creado. Y aquí ya estamos en nuestro flujo. Tenemos un primer estado con un inicio y un fin. Vamos a crear el día de hoy un flujo con 3 estados. Como les contaba, el flujo tiene un estado inicial. Si yo me paro en la parte de afuera del flujo, ustedes ven que acá tengo un lápiz. Todo lo que yo quiera editar de lo que introduje inicialmente, lo podemos hacer parándonos sobre el lapicito. Y aquí podría yo cambiar algunas de las cosas que dejé estipuladas inicialmente. Ahora, si yo quiero hacer algo dentro del estado, me paro en el estado y acá en este lugar se me habilita el estado. Le cambio el nombre con el lapicito. Una buena práctica es dejar siempre estado 1, estado 2, 2 puntos y el nombre del campo que le quiero asignar. Por ejemplo, le dejamos estado 1, inicio y luego vamos a comenzar a adicionar algunas acciones sobre el estado. Lo guardamos y si ustedes se dan cuenta, puedo adicionar nuevas acciones que quiero que sucedan dentro del flujo. Entonces vamos a este estado, a adicionarle una acción. Le vamos a configurar campo obligatorio. Le voy a decir que el campo se coloque a la entrada obligatorio, que quede cuando lo creamos, que el contexto sea en interfaz de usuario, como les expliqué al principio. Y acá en la parte inferior defino cuál campo del formulario al cual me estoy referenciando es el que quiero que sea obligatorio. En este caso quiero que sea el representante de ventas y que sea un campo obligatorio. Le doy guardar. Le quiero adicionar una nueva acción que es que un campo ya tenga la subsidiaria predeterminada. Le doy acá nueva acción, le determino lo que quiero hacer, que es configurar valor del campo, y en el campo le digo que la subsidiaria tenga un valor estático y que este valor sea Perú. Acá en la parte superior de la nueva acción sigue diciendo en el estado de inicio, le digo lo active a la entrada, el tipo de eventos cuando se crea, colocarle también que lo podamos ver, el contexto es también por interfaz de usuario y le damos guardar. Entonces ya en este momento tenemos un estado con 2 acciones. En una configuramos un campo obligatorio que va a exigir que se adicione el representante de ventas y en otra un campo ya viene
con un dato predeterminado, que es que cuando yo abra el registro de lead, la subsidiaria que me va a mostrar va a ser Perú. Miremos cómo va quedando las acciones que estamos haciendo. Nos vamos a listas, relaciones, cliente interesado, y cuando llegamos al registro vemos que ahora el representante de ventas está como campo obligatorio y la subsidiaria ya viene diligenciada con Perú. Ahora pongamos unos nuevos estados dentro del flujo. Creo un nuevo estado. A este estado lo edito. Lo voy a llamar estado 2 México. Lo guardo y voy a de una vez a crear un tercer estado. Este estado 3 también lo edito y lo voy a llamar estado 3 Perú. Estos estados les voy a poner una transición para unir el proceso del flujo. Esto es de manera muy sencilla. Si ustedes ven aquí tengo principio y fin. Cojo el fin de este estado y se lo adiciono a México. Y ahora ya me dice que tengo el estado 1 y el estado 2 con un fin. Y cojo también este estado de inicio y también lo uno con el estado 3 de Perú. Estas flechas en nuestro flujo se llaman transiciones y las transiciones también pueden tener acciones. Con hacerle clic puedo saber qué acción tengo en cada transición. Igual que si hago lo mismo con los estados. Ahora yo quiero que en este estado inicial el flujo tome dos caminos. Si la subsidiaria es Perú, vaya acá y realice una acción. Si la subsidiaria es México, vaya acá y realice una acción. Entonces me voy a la transición. En la transición, aquí ya la tengo preelaborada, le pongo una condición, que si la subsidiaria es cualquiera de Perú, entonces se va a ir a ese estado. Aquí ya lo tengo. Ahora hagámoslo para México. Entonces me voy al lápiz, le coloco la condición en la cual le digo que si la subsidiaria es cualquiera de México, le voy otra vez guardar, se vaya para este otro estado. Ahora vamos a colocarle a este estado dos acciones. Acá en el formulario de cliente interesado tenemos la fuente de cliente interesado y la zona. Entonces vamos a decirle que cuando la subsidiaria sea Perú, al guardar deje diligenciado la fuente de cliente interesado como trade show y la zona como lead. Entonces le damos nueva acción, configurar valor del campo. Entonces en el estado que nombramos Perú, le decimos que se active cuando salga. En la parte de creación, en el contexto de interfaz de usuario, que coloque el campo obligatorio fuente de cliente interesado con un valor estático que sea trade show y guardar. También queremos que tenga una nueva acción que también el campo de zona sea estático para lead. Entonces configura el valor del campo, le colocamos los mismos valores predeterminados como hicimos en la acción anterior y guardamos una nueva acción dentro del estado de Perú. Entonces veamos cómo se ve. Listas, relaciones, cliente interesado, crear, y vemos que para el caso de subsidiaria Perú ya quedó la subsidiaria predefinida, el representante de eventos obligatorio, y de una vez nos ha diligenciado estos dos campos. Ahora miremos cómo sería si la subsidiaria es México. Me paro en el estado y sería de la siguiente manera. Entonces, yo le metí tres acciones. Una acción, vamos a verla en edición. Tenemos varias acciones, vamos a ver esta primera acción, que es cuando editamos el registro. Como ustedes vieron, vimos el registro cuando estaba de Perú. En el momento que el registro se guarda y se edita, nos debe salir un mensaje que diga entrando a Estado México. ¿Qué le hicimos? Le pusimos en la parte de activar antes de edición del usuario. Luego también pusimos dos acciones más que están estipuladas para que sea después de enviar el registro, o sea, cuando lo guardamos. Cuando lo guardamos va a configurar dos valores de campo fijos. Un campo va a ser, miremos en el lapicito, que en el campo de zona se vuelva online lead y lo estipulamos que sea después de enviar el registro. Y el otro campo que pusimos como campo fijo, en la fuente de cliente interesado, se vuelve tipo de cliente add y también lo pusimos después de enviar el registro. Entonces veamos cómo se vería. Nos vamos a listas, relaciones, cliente interesado, crear. Ahí, como ya vimos, tenemos el campo de representante de ventas obligatorio. Como tenemos la subsidiaria Perú, entonces nos está llenando el campo de cliente interesado por trade show y el campo de zona por lead. Le vamos a poner test Perú. Escogemos un representante de ventas. Le cambiamos la subsidiaria a México, lo guardamos. Entonces tenemos primero la primera acción, que es cuando se edita. Entonces, al editar nos sale el mensaje, estás entrando a México. Le doy a aceptar y luego yo le coloqué una segunda acción,
que era cuando lo guardara, y al colocarle la segunda acción al guardar, me cambia la fuente de clientes a Add y me cambia la zona a Online Lead. Como ustedes ven, el flujo nos permite una gran cantidad de automatizaciones sencillas en el sistema y es muy intuitivo. Con esto terminamos una introducción básica de cómo se maneja el proceso de automatización de flujos en el sistema. Muchas gracias.